¿Cuál es su nombre? Julio Alberto Martínez. ¿Qué vivió usted en la guerra? Pues en la guerra donde vivía yo, habían bastantes muchachos y cuando llegaban los soldados salían y los agarraban y los mataban. Los hacían pedazos y los enterraban. Allí donde yo vivía había un hospital que era mejor que el hospital militar que tenía el cuartel. Y los niños chiquitos los abrían y los descuartizaban. Tal vez no fue por el militarismo, no que fue por la ingratitud que había en el país. Porque si los soldados lo agarraban, le pegaban sin justificación y no le andaban preguntando nada. Y por eso mucha gente fue como se hizo así. Así como pasó la guerra, algunos dicen que fue por el sueldo del campesino. Puede ser, va, que una cosa de esa y otra fue por la justificación que tenían los militares. ¿Y cuáles fueron las causas más grandes que pasó en la guerra? ¿Cómo? ¿Cuáles fueron las causas más grandes que pasó en la guerra? Que pasé yo en la guerra, lo más peor fue cuando los soldados mataban a gente inocente, que no se metía en nada, que los mataban solo porque les ponían el dedo. Y los mataban con unas putas, no con pistolas. Yo veía cuando les arrancaban las cabezas, donde yo vivía, en ese tiempo de la guerra. Gracias, eso es todo. Muchas gracias. Hablando de los guerrilleros, lo sacaron de la tienda, bajaron para el hospital, se confiaron, mataron dos. No, los guerrilleros desgraciados, los vieron, como mataron gente. La actualidad también, ellos mataron, estaban sirviendo. Ellos vivía mataron varios de orden, un comandante, ellos se registraban, mujeres de otra gente, y les dijo un beso, empiezan a dejarte hijo de puta, y se lo llevaron de collano, un caño en la quebrada. Mataron otro don Raúl Campos, el cocucho lo trae, un baboso gordo, estaba un hombre bañando, adiós Julián, dice, ahí fueron a matar, donde mataron el pan. Bueno. Los de Salvador también, con Honduras, también acá, salieron huyendo. También se mataron los primos. Yo bajé la balacera, me dijo mi tío Juan, digo, ¿qué te pasa, Reyes? Estaba llorando a la viuda, cerquita. A los pocos meses estaba trabajando ya por bajo, ya se lo había olvidado. ¿Qué? ¿Ya estuvo? Muchas gracias. Bueno. ¿Cómo fue que usted vivió la guerra? La guerra yo la viví en mi pueblo de Estanzuelas, departamento de Usulután. Una noche en que ellos atacaron, mataron a uno de la defensa civil de la alcaldía municipal y quemaron la alcaldía municipal de ese tiempo. Entonces nosotros, la guerra, esa batalla duró quizás desde las 7 de la noche y terminó al día siguiente a las 10 de la mañana. Y todavía seguían tirando balas. Entonces, como a las 11 de la mañana entró el ejército y se fueron los guerrilleros y quedando en todas las calles más de 50 muertos de ambos lados. ¿Y cuáles fueron las causas que usted vivió? La causa que yo viví fue de que nosotros no podíamos salir de mi pueblo. No podíamos, porque ellos tenían una base militar en donde nosotros no podíamos salir. Entonces nosotros pedimos la intervención del ejército para poder salir. Muchas gracias. Vaya, pues cómo no. Hágame la pregunta. ¿Cuál es su nombre? Rosa del Carmen Pineda. ¿Qué es lo que usted vivió en la guerra? ¿Cómo les podría decir que...? Pero entonces, espérate, ahorita vamos a quitarlo, borrarlo. Quítalo. Y después va. Y ven a ver así toda Chele. No vas a salir. Déjenla que ella hable. Hasta que ella termine de hablar. Estoy Chele porque me he hecho filtro, porque tengo problemas de eso. ¿Cuál es su nombre? Elia Soriano. ¿Qué es lo que usted vivió en la guerra? Muchas cosas feas.
Por ejemplo, yo soy maestra, trabajo en una escuela y allí los sacaron porque llegaban a meter los muertos así enganchados en los cercos y entonces los sacaron de allí, mataron a mi esposo y tantas cosas que hubo allí, a unos hijos que tenía también porque era bien tremendo y aparecían los muertos detrás de las casas y no nos dábamos cuenta hasta que andaban los sopes y llegaban a sacarnos y de allí cuando mataron a mi esposo nos sacaron a toda la gente porque ahí llegaban los soldados y los soldados cometían cosas feas también, va, porque a veces no averiguaban y de una sola vez se ponían a hacer cosas feas. Y de allí salimos, yo salí por otra escuela, allá por Mercedes La Ceiba, y lo mismo sucedía, yo huyendo de ese lugar para ver si yo me ambientaba y fue muy difícil porque el matazón y a los maestros los mataban. Entonces de allí salí para El Salvador, ahí me dieron una escuela que está por Jardines de Recuerdo. Y de allí, pero muy feo por ejemplo, yo trabajaba con nocturna en la noche, todos los bichos de las nocturnas hicieron guerrilleros y fue cruel eso, no tiene nombre. Gracias. Vale. ¿Cuál es su nombre? Rebeca de Rosa. ¿Qué es lo que usted vivió en la guerra? Muchas cosas. El hecho de que las tiendas no tenían alimentos, se acabó los alimentos. Vivir con los militares sabiendo que la guerrilla estaba cerca de mi casa y los militares habían llegado a vivir a mi casa y en la finca donde yo vivía. Los helicópteros y había un avión en especial que le llamaban, en ese momento tenía un nombre que no recuerdo ahorita, pero era un avión enorme que él estaba encargado de tirar las bombas. Y cuando ese avión tiraba las bombas, toda la casa se estremecía. Salíamos corriendo debajo de las camas, a escondernos debajo de las camas. Lo que me gustó de la guerra es que pude probar los tamales de los militares, eran bien ricos, entonces cambiábamos, nosotros les dábamos los frijoles nuestros y ellos nos daban los tamales, porque ellos estaban aburridos de los tamales y nosotros de los frijoles, entonces intercambiábamos. Había preocupación, pasaba el ejército con cabezas de guerrilleros, solo las cabezas en las tanquetas. Era una zozobra, no sabíamos si al día siguiente los dos grupos se iban a atacar y nosotros en medio. Era una situación difícil, pero nuestra niñez no fue fácil en medio de la guerra, fue difícil. Muchos vecinos perdieron a sus familiares, a sus hijos, de los dos bandos, porque habían hijos que pertenecían a la guerrilla, pero habían otros que tenían hijos dentro del ejército. Entonces había muchas familias que en cierta manera pues sufrieron y todavía hay secuelas de esa guerra, traumas psicológicos, en el cual día con día se ha venido tratando la manera de sobresalir adelante, gracias a Dios en primer lugar y luego al esfuerzo que cada uno de nosotros los que vivimos en ese tiempo, que no fue nada fácil, hemos tratado la manera de sobrellevar para no acarrear estas secuelas a nuestros propios hijos, que hoy, tanto como ustedes como menores de edad que no vivieron ni sufrieron eso, ustedes tal vez están viviendo otro tipo de situación de crisis en el país, pero vivir una guerra, estar en medio de unas balas, tener que tirarse debajo de la cama y sentir la muerte cerca, no era nada fácil. Una de las experiencias tristes que recuerdo es que mi papá, que había muerto, a él lo asesinaron también para el 81 en el propio proceso de la guerra, había dejado una lora y ese era el único recuerdo que yo tenía de él. Y a las 5 de la tarde minaban toda mi casa y nos decían: a las 5 de la tarde ya no queremos a nadie aquí,
porque está minado el terreno. Y la lora se quedó afuera, la lora hablaba, nos decía nuestro nombre y se quedó afuera. Y nunca más la volvimos a encontrar. No sabemos si la mataron, si algún animal se la comió, no sabemos. Esa es una de las historias tristes que yo viví. Así que en lo personal, pues les digo, no fue nada fácil vivir la guerra aquí en El Salvador. Muchas gracias. Ya. ¿Cuál es su nombre? Marta Ruth Hernández. ¿Qué es lo que usted sufrió en la guerra? Bueno, yo me acuerdo de que mi abuela, yo estaba pequeña y como yo vivía aquí en la ciudad, mi abuela nos decía que nos metiéramos debajo de la cama. Entonces cuando nos metíamos debajo de la cama, yo escuchaba los disparos, los aviones que andaban en el cielo, hasta ahí. Luego la abuela nos contaba de que andaban reclutando a los jóvenes. Y mi abuela tenía un hijo, que era mi tío. Y mi tío, dice mi abuela que salió a comprar y que a él y a un amigo los reclutaron. O sea, los soldados los reclutaban, dice. Y se los llevaron. No sabe ella si los soldados los guerrilleros, ¿verdad? Pero dice de que a los días amaneció muerto el tío, debido a que se lo llevaron. Solamente eso. Gracias.